Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Estamos en un tiempo también donde todo el mundo opina, todo el mundo cree tener la verdad. Hemos escuchado a lo largo de esta pandemia a profesionales y científicos fijar normas que luego se desdecían, criticar y juzgar lo que hacían en otros países con respecto a las medidas a tomar y luego se contradecían. Qué difícil, ¿verdad?, es tener una medida justa para medir. Y con respecto a esto, el Señor Jesús dice allí en Mateo capítulo 7, versículos 1 a 6, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sean que los pisoteen. De una forma muy educativa, práctica y sencilla, Jesús comienza este texto aplicándonos y explicándonos esta enseñanza, que no debemos juzgar, y las razones por las que no debemos hacerlo y las consecuencias que traerá a nuestra vida si hacemos caso omiso a sus enseñanzas. Me parece admirable la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque no solo nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, sino que trasciende hasta hacernos entender las intenciones y las razones, dejándonos en claro tanto su mandamiento como las razones por las que debemos obedecerlo. Jesús nos dice que seremos medidos de la misma forma que nosotros medimos a los demás. Y esto debería llevarnos a reflexionar muy profundamente en las palabras que salen de nuestra boca, en las opiniones que vertimos, pensamientos y juicios. A veces somos exigentes con los demás, buscando que ellos cumplan con un ideal de perfección y criticando si encontramos alguna desviación de nuestro entendimiento de ella. Debemos entender que, de la forma que exigimos que alguien se enmarque en nuestro concepto de perfección, se nos exigirá también a nosotros. Posteriormente Jesús nos da otra razón de peso para no juzgar, haciéndonos ver que ninguno de nosotros somos perfectos. Considero que el concepto de perfección al que Jesús hace referencia en Mateo 5:48, donde ordena, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, debe entenderse en el contexto en que se dijo y no debe ser usado como una excusa para juzgar a los demás con la base de una falsa percepción de superioridad en nosotros mismos. Debemos recordar que Jesús mencionó las citadas palabras mientras explicaba que debemos amar a los demás, aún a personas que pensemos que no lo merezcan. Así como Dios es bueno con todos y derrama su lluvia indiferentemente de la moral que demuestra con sus actos, en este sentido la perfección que Jesús enseña es un llamado al amor completo en lugar de la ausencia de error. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, ninguno de nosotros tenemos una verdad perfecta y exacta. Todas nuestras verdades
las verdades humanas son relativas. El único que tiene la verdad es aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Todos tenemos errores y debilidades con los que lidiamos y luchamos a diario. Ninguno de nosotros tiene la autoridad moral para considerarse superior a otra persona o juzgarla por sus errores o por sus falencias. En lugar de criticar los errores y fallas que tienen los demás, deberíamos fijarnos primero en nosotros mismos y buscar ser mejores. Ahora bien, el hecho de que seamos imperfectos no nos incapacita, o sea, no nos da excusa para servir a Dios y enseñar la palabra. De lo contrario, nadie podría hacerlo. En su lugar, ser imperfecto nos debería impedir juzgar a otros al percibir nuestra propia debilidad. O sea, reconocer que el otro se equivoca porque yo también me equivoco. Tenemos dos herramientas que sobrepasan nuestras debilidades. La primera es la misericordia y la segunda es la medida justa para medir, que es la palabra de Dios. Estas dos herramientas nos capacitan y nos proveen de sabiduría y gracia para mostrar la luz de Dios en un mundo que admira y promociona el pecado. Por esa razón, nuestras debilidades no son un obstáculo para enseñar de Dios, sino un camino para que sea Él quien se muestre a través de nosotros. Por último, quiero resaltar este último versículo que hemos leído, la de Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Muchas veces se ha entendido mal este pasaje y es importante que consideremos algunos pasajes relacionados para encontrar un poco de luz respecto a lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 7, versículo 8 se nos dice: el que corrige al burlón se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Y en Proverbios 23:9 se nos afirma: a oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Debemos tener presente a quién vamos a darle consejo y de dónde provienen esos consejos. Porque si los consejos vienen de nuestra propia experiencia, seguramente fallarán. Los consejos sabios que edificarán la vida del oyente son los consejos que vienen de la palabra de Dios y aplicados con misericordia. Yo considero que uniendo estos dos consejos de Salomón con la doctrina de Cristo, encontramos una radiografía perfecta de una persona que no desea ser corregida. En Proverbios se nos habla del burlón, del malvado y del necio. No le des consejos a este tipo de personas porque no las escucharán. Esa persona burlona tiene arraigada una percepción de superioridad, una actitud crítica y soberbia y cree que es sabio en su propia opinión. Yo pienso que Jesús se dirige a este tipo de personas en su comentario final y debemos decidir si queremos estar en el lado de la balanza que corresponde a las personas sabias, a las personas virtuosas, que saben entender sus propias debilidades, que las reconocen y que tratan de corregirlas, y se dejan usar por Dios para hacer luz en el mundo a través de la misericordia. O si en vez de ello queremos estar del lado de quienes Jesús compara con los cerdos, aquellos que no saben apreciar la verdad debido a su actitud de soberbia, incapaces de impactar positivamente a los demás debido a los juicios que promulgan a contramano del amor, ignorando que seremos medidos con la misma medida con que ellos están midiendo. ¿No está diciendo aquí Jesús que no debemos opinar?
o que no debemos corregir al que está equivocado, sino que debemos hacerlo aquellas personas que desean ser corregidas y con la palabra de Dios y con la misericordia de Dios. Entendiendo que si nosotros lo hacemos de una manera, de esa misma manera seremos también nosotros corregidos. Y quiero dejarte al final 3 versículos de un salmo precioso, el Salmo 1, con el que comienza el libro de los Salmos, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Y yo creo, mis hermanos, que no hay nadie que no quiera ser prosperado, que no quiera ser bendecido. Por eso no sigamos consejos de los malvados, ni tengamos como amigos aquellas personas que son blasfemas o que no quieren ser corregidas. Meditemos y deleitémonos en la palabra del Señor. Y seremos, como dice este proverbio, como árboles plantados a orillas del río. Esos árboles que nunca se secan sus hojas y que a su tiempo da fruto. Eso es lo que espera el Señor de vos y de mí. Que tengamos fruto y fruto en abundancia. Ese es el deseo del Señor, y es mi deseo que esta palabra penetre en tu corazón y te ayude a saber corregir de qué manera, con las herramientas que Dios nos da, misericordia y su palabra, y a las personas que son buenas receptoras de los consejos, aquellas personas que no son necias y que no se cierran a recibir corrección. Dios te bendice, y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.